Empezando, tenemos esta parte de acá. Iniciamos estudiando lo que son las funciones trigonométricas, ¿sí? Les había indicado que para tener una, una función trigonométrica, una parte esencial van a ser los ángulos. Como podemos ver en la parte de acá que les indico en el archivo, entonces tenemos como parte esencial el ángulo. En este ángulo nosotros vamos a manejar tres partes, lo que era un lado inicial, un lado terminal y un vértice, Belén. ¿sí? Un vértice. Entonces tenemos esas tres partes esenciales para sus ángulos, ¿sí? El vértice que implicaba un punto de intersección entre estos dos lados, el lado inicial y el lado terminal. Entonces, si lo vemos gráficamente, tenemos que esta va a ser la parte inicial, esta va a ser la parte terminal, y el vértice estaría en el lugar que se juntan estos dos lados. Y el ángulo se lo va a nombrar a partir del lado inicial hasta el lado final. Tenemos varias posibilidades de ángulos, de nombrar los ángulos, ¿no? Si tienen ángulos positivos, si tienen ángulos negativos, si tenemos ángulos en sentido horario, si tenemos ángulos en sentido antihorario. Entonces, si se manejan normalmente ángulos positivos, van a ser los ángulos que están en sentido antihorario, es decir, que van a estar nombrados desde la derecha hacia la izquierda, así en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Si tenemos por el contrario ángulos negativos, va a ser lo opuesto, ¿sí? Es decir, ángulos que van a estar en el sentido horario, es decir, en el sentido de izquierda a derecha, así en el que les estoy mostrando acá en este momento. Eso con respecto a los ángulos, algo bastante simple para notar acá. Normalmente se manejan dos notaciones o dos unidades para lo que son los ángulos, lo que son radianes y lo que son los grados. Una forma de transformar los grados a radianes, tenemos que un grado equivale o bueno, que pi radianes equivalen a 180 grados, que sería la forma de convertir estos ángulos lo más sencillo posible. ¿Sí? 180 grados equivalen a pi radianes, que es una media vuelta. ¿Sí? Es una media vuelta. De ahí tenemos la otra posibilidad, que es una vuelta completa, que sería simplemente el doble, ¿no? 360 grados, que equivalen a 2 pi radianes. Así que tendríamos esas dos posibilidades. Y ahora lo que habíamos visto son las definiciones de las funciones trigonométricas, ¿no? Cuando hablábamos de seno, un seno de una función, el coseno de una función, la tangente de una función. Cuando se habla del seno de una función, es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Si hablamos del coseno, tendríamos adyacente sobre hipotenusa, y si hablamos de tangente, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y sus respectivas funciones recíprocas, es decir, la cosecante, la secante y la cotangente. La cosecante con respecto al que es la recíproca del seno, la secante que es la recíproca del coseno, y la cotangente que es la recíproca de la tangente, ¿sí? Al, al indicarles recíproco me refiero a la inversa, ¿no? Es decir, uno sobre seno, uno sobre coseno y uno sobre tangente, ¿sí? También les había hablado de lo que son los ángulos complementarios. ¿Qué significa un ángulo complementario? Un ángulo que suma dos ángulos, bueno, los ángulos que sumados dan 90 grados. Entonces, si hablamos de triángulos rectángulos, los otros dos ángulos que no son el ángulo recto van a sumar 90 grados. Entonces, este ángulo alfa y beta que tenemos en este ejemplo de aquí, vamos a tener como ángulos complementarios, es decir, que suman 90 grados. Sería otra de las cuestiones que tomaríamos en cuenta acá. ¿Sí? Vamos a ver lo que les indico a continuación. A continuación tenemos a ver la simbología, ¿no? Cómo se lo maneja. Perdón. Si tenemos el seno, ya saben, las iniciales, bueno, esto no es muy relevante. Vamos a ver ahora la parte de las funciones como tal. Las funciones trigonométricas como tal, la función seno. Esto ya lo habíamos revisado, entonces, como les digo, simplemente vamos a hacer un repaso de todo esto. Entonces, para la función seno,
¿qué características teníamos en la función seno? En la función seno tenemos las características de ser una función periódica de forma tipo onda, como vemos acá. Si es una onda, al decir que es una función periódica, tenemos que a partir de su primer periodo se repite hasta el infinito, como ya les había indicado. En cada periodo de 2pi, a partir de, como ven acá, de 0 a 2pi, tenemos un periodo. A partir de 2pi hasta el siguiente periodo, que sería 4pi, se va a repetir exactamente la misma forma. Y así para todos los periodos hasta el infinito, tanto para la parte positiva como para la parte negativa. Entonces acá el siguiente periodo sería hasta menos 2pi, de ahí menos 4pi, menos 6pi, y así hasta el infinito. ¿Okay? Tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de dominio, el dominio para esta función van a ser todos los, los números reales, todos los números reales. Es decir, que esta función no tiene ninguna restricción. Podemos ocupar para cualquier valor en el eje X. Para el recorrido, esta función va a tener el recorrido desde -1 hasta +1, tomando en cuenta que sea su forma original. Ya les había indicado las respectivas variaciones que tenemos dentro de cada uno de cada una de las formas de la función, ¿sí? De las que les había indicado. Es una función impar que implica una función impar, que si calculo el seno o aplico el f de menos x, la función completamente va a cambiar de signo. Es decir, que el seno de menos x es igual a menos seno de x. En cuanto a lo que es simetría, implica que vamos a tener simetría respecto al origen. ¿Qué implica la simetría? Que la forma de la función o la forma de la gráfica va a ser exactamente igual a partir del origen. Es decir, que a partir de este punto yo voy a tener una función simétrica para acá y para acá también. Sí, exactamente igual, se va a repetir. A ver, Luis Felipe, ¿les puedes indicar que la contraseña es la misma con la que ustedes ingresaron? No puede ser posible que tengan contraseña incorrecta si ustedes ingresaron con la contraseña que se les proporcionó, que pongan bien los datos, que pongan la S con mayúscula nada más. Es la misma que se les indicó a ustedes. Que escriban bien el nombre nada más. A ver, entonces, continuando con esto. Simétrica, como les dije, con respecto al origen. Eso quiere decir que si yo comparo todos los puntos que irían en este sentido, van a ser simétricos con respecto a esto. Simetría, ¿qué significa? Que vamos a tener mismas distancias, mismas posiciones. ¿Sí? Asíntotas verticales, ninguna. Como les indicaba, no hay ninguna restricción para el dominio, por lo tanto no va a existir asíntotas. Puntos máximos y mínimos. Vamos a tener en los valores, como ven, puntos máximos acá, puntos mínimos acá, tomando en cuenta el primer periodo. Ahora, si tomamos en cuenta todos los puntos máximos y mínimos, tendríamos en cada periodo, tendríamos sus respectivos puntos, que sería pi medios 1, que es el de acá, como máximo, y y 3 pi medios menos 1 para el mínimo. Ahora, si tomo los siguientes, los correspondientes para los siguientes periodos, tendría que ir sumando acá, más 2pi, más 2pi, más 2pi. Sí, le sumaría un valor de un periodo al eje, al punto en X. Al punto en Y no tendría que sumar absolutamente nada. El punto Y seguiría siendo el mismo. Las intersecciones, como vemos acá, son los puntos de corte con el eje X, para este caso. Entonces tendríamos todos los valores respectivos a pi. Miren, pi, 2pi, el siguiente sería 3pi, 4pi, 5pi y así sucesivamente. Igual en la parte negativa. Incluido el 0 también, sería menos pi, menos 2pi, menos 3pi y así hasta el infinito. Bueno, es una función continua, eso quiere decir que no va a tener ningún corte, ya les había indicado eso. Creciente y decreciente, a ver, es creciente en estas secciones, desde 0 hasta pi medios, y desde 3 pi medios hasta 2 pi, también es creciente. Y la parte decreciente sería desde pi medios hasta 3 pi medios. Sí, como ven la gráfica, ¿no? Cuando aumentan los valores de y, creciente. Cuando disminuyen los valores de y, decreciente. Y así para todos los tramos que tengamos posibles. ¿Sí?
Por favor, no se olviden de poner sus nombres en el chat antes de que se olviden. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ya. Lo que les había indicado anteriormente igual, que vamos a tener dos valores para cada ángulo. Esto ya les había indicado anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para cada valor de y voy a tener dos posibilidades en x, exceptuando los puntos de corte, ¿no? Porque ahí solamente tengo una posibilidad. Por favor, Luis Felipe, lo que puedes hacer es enviarles en un mensaje cómo tú ingresaste la contraseña y que simplemente copien y peguen. Sí, por favor. ¿Sí me entendiste, Luis Felipe? Envíales en un mensaje copiando textualmente de cómo tú pusiste la contraseña y que simplemente copien y peguen. Profe, yo ya lo mandé a Jorge, pero igual no le coge. ¿Cómo es posible? La contraseña no la he modificado. Ustedes ingresaron con esa contraseña. Que lo hagan bien. Que ingresó alguien más. Me parece que Moshe ingresó hace un instante. Entonces, miren, que sigan intentando, que pongan bien los datos. Yo también hice pruebas antes de empezar la clase con ustedes, entonces sí funciona. Ya, a ver, entonces, como les estaba indicando, para cada punto en Y tenemos dos puntos en X, es decir, los ángulos en X, exceptuando los puntos de corte con el eje, que tenemos solamente uno, ¿no? O bueno, que tenemos más de uno. O sí, bueno, si lo tratamos por periodo, simplemente sería, bueno, eso. ¿Qué más tenemos por acá? Ya, bueno, esto ya les había indicado. Profe, Dime. perdón que le interrumpa en la clase. Yo no podía entrar a su clase, pero lo que hice fue apagar, prender y ingresar la clave y ahí pude. Ya, entonces por favor pueden sugerirles eso a sus compañeros, que cierren la aplicación y que vuelvan a ingresar. Tal vez Ya, sí, profe. así funciona. Ya, gracias. Muchas gracias. A ver, entonces, estábamos viendo, vamos a ver ahora las modificaciones que ya lo habíamos visto, sí, con la función seno. Vamos a ver, vamos a revisar un poco esto. Son cosas que ya lo estudiamos un poquito, entonces vamos a repasar un tanto esta parte. Entonces, en la gráfica que yo les muestro anteriormente, solamente les muestra un periodo. Es decir, que solamente les muestra esta parte de aquí. No les muestra la parte de acá, del periodo de que está acá atrás. Entonces, yo podría hacer un periodo también en la parte de acá. Y en la parte de acá, como les digo, esta función va a ser infinita. ¿Sí? Como me parece que ya les había mostrado cómo se da esta función en GeoGebra. Ahora, tenemos esto para dos periodos. Un periodo después del origen y un periodo antes del origen. Ahora, como ven los valores, yo tomé aquí algunos valores. Los valores relacionados a los ángulos notables, que eran los de 30, 45, 60 y 90, con sus respectivos valores en sus transformaciones a radianes. Sin tomar en cuenta lo que les indico, que tenemos ángulo de 30, de 0 grados, 30, 45, 60, 90 y así todos hasta 180, con sus respectivas equivalencias en, en radianes. A ver, voy a tomar un segundo para ingresar de otro dispositivo. A ver. Miren, lo estoy haciendo en este momento. Voy a ingresar la contraseña, así tal cual les dije.
Ya ingresé. No les estoy reclamando a ustedes porque ustedes ya lo hicieron bien. Por favor, comuniquen a sus compañeros que está funcionando bien, lo acaba de hacer. Acaba de ingresar en otro dispositivo a la sesión. Si quieren, ustedes pueden comprobar entre los participantes que tengo 2 usuarios. Acabo de ingresar en este instante. Sin problemas, dice simplemente ingresé el ID, ingresé la contraseña, así tal cual les dije y ya, nada más. Por favor, que lo hagan bien, nada más. Ya les dieron una sugerencia, que cierren la aplicación, que... Dime. Dígame, a ver, ¿qué me estaban indicando? Ya les digo, que cierren la aplicación, que cierren todas las aplicaciones que tengan cargadas en el teléfono, si lo están haciendo a través del teléfono y que vuelvan a ingresar. O en el computador, que cierren la aplicación o el explorador a través del cual ingresan y que ingresen. No sé, tal vez están ingresando mal el ID, no están poniendo la mayúscula, no están escribiendo bien la palabra, que es lo más probable. Se me hace súper raro que ustedes ya hayan ingresado con las mismas condiciones, con los mismos datos y ellos no lo puedan hacer. Eso quiere decir que algo le están haciendo mal. Ustedes ya lo hicieron bien. Ya tengo otra persona que ingresó en este momento. A ver, bueno, entonces continuemos con lo que les estaba diciendo. Entonces tienen con sus respectivos ángulos, ¿no? Recuerden que para usar esto es preferible que usen sus calculadoras en radianes, tendrían que configurarlo nada más. O si usan esto en grados, pues no habría tampoco problema. Pero ahí sí no usarían estos valores que yo les indico acá, sino sus respectivas equivalencias en grados. Sí, que son el de 0, 30, 45, 60, 90 y así hasta completar el 180, es decir, con los ángulos notables que ya les había indicado anteriormente. Aquí, como ven, simplemente lo que se hace es una tabla y en esta tabla es bastante parecido a lo que verían como un tipo reflejo, si quieren verlo así. Entonces, miren, ¿qué es lo que hago? Parto del 0, que sería el punto central en un sistema de coordenadas, y lo voy ocupando con valores exactamente iguales, tanto para la parte positiva como negativa. Lo único que cambiarían son los valores, el signo, nada más como ven aquí. Tienen 0, 0,79 negativo, 0,79 positivo. Y así para todos los valores. Y para todos los valores. De ahí, de la misma manera, ¿no? Sí, de la misma manera. Tendríamos ya sus respectivas equivalencias para la función. Ahora, a continuación les había indicado también la posibilidad de hacer las respectivas variaciones de la gráfica. Que era, por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es triplicar a la función. Vamos a ver acá, me parece que estaba una completa. No, ya. Triplicar a la función, ¿esto a qué le afectaría directamente? Esto le afecta directamente al valor de y, es decir, al f de x. ¿Sí? Simplemente, ¿de qué manera? Triplicando su recorrido. En este caso, porque lo estoy multiplicando por 3. ¿Esto de qué va a depender? De los valores por los cuales se multiplique. ¿Sí? De los valores por los cuales se multiplique. En este caso, si lo multiplico por 3, el dominio se va a multiplicar, perdón, el recorrido se va a triplicar. Entonces, el recorrido sería desde menos 3 hasta 3. Si lo multiplico por 2, sería desde menos 2 hasta 2, y así dependiendo de por qué valor lo multiplique. Como pueden ver la comparación en la tabla, los ángulos usados son exactamente iguales. En la tabla que tendría acá, lo que cambiaría serían los valores entre las funciones, ¿no? Como pueden ver, se han triplicado los valores con respecto al uno, con respecto al otro, con la función original. Y esto independientemente de por qué lo multiplique, va a ser exactamente igual. Ahora, si lo multiplico por un valor fraccionario, lo que va a pasar es que el dominio se va a reducir. ¿En qué tanto se reduce? En el valor que yo multiplico acá. Sí, en el valor que yo multiplico acá se reduce. Si lo multiplico por un medio, pues se reduce a la mitad. Si lo multiplico por un tercio, se reduce a la tercera parte. Y así, dependiendo del valor que lo multiplique. Como ven, al hacer la respectiva comparación de estos dos valores,
tienen que el uno es la mitad con respecto al otro. De por cuánto multiplique la función, esto se va a ver afectado en el recorrido. ¿De qué manera? Que se extiende un poco hacia arriba o se extiende un poco hacia abajo, dependiendo si es un valor entero. Ahora, si es un valor fraccionario, lo que va a pasar es que se va a reducir, es decir, que no se extiende, sino se reduce. Como ven acá, miren la función, acá tengo un medio de seno de x y acá seno de x. Entonces la función un medio seno de x lo que hizo es acortarse un poco, reducirse un poco hacia el origen, hacia el eje x. Por el contrario de lo que pasa cuando lo multiplico por un valor entero, que se alarga un poco, es decir, se aleja del eje x. Y esto se va a dar para los otros tipos de función también. ¿Sí? Ahora, continuando con esto, entonces tenemos la otra posibilidad, que era modificar el ángulo. Como ven acá, lo que hicimos la modificación de los ángulos, es decir, multiplicar o dividir al ángulo directamente, es decir, al x. ¿Qué pasaba en este caso? En este caso era, lo que se veía afectado era directamente el periodo. ¿Sí? ¿De qué manera? Aquí se lo modifica de manera inversa al periodo. ¿Qué me refiero con manera inversa? Que si yo divido, el periodo se va a duplicar. Y si yo multiplico, el periodo se va a dividir. Sí, me hago entender. Como vemos las gráficas, tienen la función original en naranja. Tienen la función de seno de 2x en gris. Entonces, estoy duplicando el ángulo. ¿Y qué pasa con el periodo? El periodo se reduce a la mitad. Entonces, miren, el punto de aquí es el punto 3.140. Es decir, que normalmente esta función tiene de periodo 0 a 2pi, pero al multiplicar el ángulo por 2, este periodo se redujo a la mitad, es decir, solamente a pi. ¿Sí? Lo opuesto que pasaría o que sucedería si lo comparo con la función de x medios, de seno de x medios. ¿Qué es lo que pasa con el periodo acá? El periodo, por el contrario, se va a duplicar. Entonces, miren, si hacemos las respectivas comparaciones de los valores, sí, las respectivas comparaciones de los valores, comprobamos lo que les estoy indicando. Entonces, por ejemplo, miren, medio periodo, llego hasta 2pi. Entonces, si yo quiero completar el periodo, iría hasta 4pi. Es decir, que el periodo se duplica. O varía en la misma proporción que lo estoy modificando ahí. Ahora, sería, como les digo, simplemente si acá lo multiplico por 3, ¿qué va a pasar con el periodo? Se va a reducir a la tercera parte. Si lo divido entre 3, el periodo se va a triplicar. Sí, lo único que tendrían que tomar en cuenta cuál es el valor a dividir acá y cuál es el valor a multiplicar acá, para tener las condiciones respectivas. Y de la misma manera ir ocupando los valores que les muestro acá en la tabla, que sería más práctico ubicar estos puntos aquí que los valores, así como les muestra acá esta tabla, que es con valores enteros. Sería mucho más práctico ir ocupando los valores respectivos a pi, pi cuartos y así sucesivamente, para tener una mejor visualización de los datos. Sí, para tener una mejor visualización de los datos. Sí, entonces, bueno, continuando con eso, entonces tenemos la otra posibilidad que les había indicado, que era sumar o restar un valor a la función. Al hacer esto lo estamos afectando directamente al y. Al sumar, todo se va a desplazar hacia arriba, al restar, todo se va a desplazar hacia abajo. ¿En qué valores? En los mismos valores que se suman o restan. Sí. Bueno, entonces, ya está solucionado ese problema. Entonces, como les decía, al sumar o restar valores, ¿qué es lo que pasa? La gráfica se desplaza. Si sumo, se desplaza hacia arriba, si resto, se desplaza hacia abajo. ¿En qué valores se desplaza? En el mismo valor que se sume o resta. Es decir, que si sumo 1, todo se mueve 1 hacia arriba. Si resto 1, todo se mueve 1 hacia abajo. Y por último, Carmita, antes de que se vaya, acaba de entrar Sebastián. Ahorita está ingresando a la sesión. Gracias. Y como les decía, entonces vamos a hacer más arriba. Entonces, si por ejemplo en lugar de sumar 1, sumaría 2, 3, 4, lo que sea que sume, se desplazaría en ese mismo valor hacia arriba o hacia abajo si resta. Simplemente sería esa
la condición a tomar en cuenta acá. Simplemente eso, como ven los valores comparativos. Si sumo 1, aumenta 1. Si resto 1, se resta 1. Nada más que eso. Si sumaría 2, se sumarían 2. Si restaría 2, se restarían 2. De esa manera, yo podría hacer la comparación con respecto a esto. Y si quisiera comparar el recorrido de estas funciones, el dominio no va a variar, el recorrido sí. El recorrido de la misma manera, se desplazaría un valor, o por ejemplo, si sumo 1, tomando en cuenta que el dominio era desde menos 1 hasta 1 normalmente, si sumo 1, ¿qué tendría que hacer? Al menos 1 sumar 1, llegaría al 0. Y al 1 también sumar 1, llegaría hasta el 2. Nada más que es sumar al recorrido los valores que yo estoy sumando o restando acá. Nada más, para tener un recorrido de la función. Simplemente con eso. Vamos a ver la siguiente función. Ahora, para la función coseno, teníamos unas cuantas diferencias. Vamos a ver cuáles son estas diferencias. Entonces, para la función coseno, ¿en qué cambiaba? Simplemente lo que cambiaba es el punto de partida del periodo, o el punto de corte que tenemos acá. Recuerden que para la función seno inicia aquí. A ver, inicia aquí en el origen y de ahí se va para arriba. Cuando tenemos función coseno empezamos en el punto 0x, 1y. Y de ahí empezamos con la onda, de la misma manera. Las condiciones son prácticamente las mismas. La función periódica de 2pi. El dominio son todos los reales. El recorrido es de menos 1 hasta 1. No hay asíntotas verticales. De la misma manera es simétrica, pero esta es simétrica al eje Y. Sí, esta va a ser su eje de simetría. Entonces podemos ver que de aquí para la derecha es igual que de aquí para la izquierda. Tenemos que es una función par, es decir, que el f de menos x es exactamente igual al f de x. Esa va a ser la diferencia de una función par con una función impar. No hay ninguna asíntota. Los puntos máximos simplemente lo que harían es desplazarse un poco. Y tendríamos las otras condiciones. Entonces vamos a ver ahora las modificaciones que tenemos con respecto a la función seno y coseno. Entonces, de la misma manera, miren acá. Aquí tengo la comparación entre las dos funciones. La función seno es la función azul y la función coseno es la función naranja. ¿Qué es lo que pasa? Es como que a la una función simplemente la desplazo hacia la izquierda un poco, miren. Es este punto como que lo muevo acá. Este punto es como que lo moviera para acá. Y así para todos los puntos, ¿no? Entonces, miren, este punto es como que lo muevo acá y así para todos. Simplemente es como que tomaría el punto de partida un poquito más hacia la izquierda. ¿En qué proporción lo estaría moviendo? Lo muevo primerios, para ser más preciso. Pero bueno, ya sería más fácil entenderlo que esta función parte del punto 0,1 y forma la función. Y para acá también exactamente igual. Como ven, sigue siendo una onda, va a ser exactamente una onda. Y la forma de la gráfica va a ser exactamente igual, solamente como que se desplazaría un poco hacia la izquierda, si quieren verlo así. Vamos a ver lo que sigue. A ver, continuando, a ver, tenemos más opciones. La otra opción acá es que multipliquemos a la función por un valor entero o por un valor fraccionario. Se da el mismo caso que les indiqué anteriormente. ¿Sí? Si multiplico por un valor entero, se extiende la función hacia arriba o así hacia abajo. Y si multiplico por un valor fraccionario, la función se reduce. Es decir, que se acerca un poquito más a los ejes, al eje X, más precisamente. Exactamente igual que con la función seno. ¿En qué valor se extiende? En la misma proporción que lo que multiplico. Si multiplico por 3, se extiende por 3. Si multiplico por un tercio, se reduce a un tercio. Exactamente igual. Exactamente igual. Sí, exactamente igual. Igual que en el caso de la otra función que les indiqué. Cuando tenemos ahora la otra posibilidad de modificando los ángulos, es exactamente lo mismo. Como les digo, acá se va a modificar el periodo. En lugar de
del recorrido, se modifica el periodo. Si multiplico por un valor entero, el periodo se reduce en esa misma proporción. Acá es inverso, ¿no? Como vemos. Vemos en azul el coseno de 2x. Si multipliqué por 2, esto acá se reduciría a la mitad. Entonces, donde tengo, miren, por ejemplo, acá, en la función normal, tengo un periodo. Para esta función tengo 2 periodos, ¿sí? Por lo tanto, el un periodo estaría de aquí, desde este punto a este punto, y el siguiente periodo desde este punto hasta el punto de acá. Es decir, que donde tenía normalmente un periodo, al duplicar el ángulo, tengo 2 periodos. Por el contrario de lo que pasaría con la función el coseno de x medio. Que lo que pasaría acá sería que se extendería, se duplicaría. En donde tenía acá un periodo, acá solamente voy a tener medio periodo. Y entonces, si quieren analizarlo, pueden analizarlo exactamente de esa manera. Donde normalmente tengo un periodo, si multiplico por 2, tengo 2 periodos. Si multiplico por un medio, tendría medio periodo. Y así, por cualquier valor que multiplique o divida ahí. A continuación tenemos lo que igual les había indicado. Si sumamos o restamos un valor a la función. En este caso, lo que pasa es que se desplaza, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo en el mismo valor que sumé o resté. Exactamente igual que en el otro caso. Y por último, la función tangente, que me quedan un minuto más o menos para indicarles esto. Que teníamos una función periódica que era un poquito diferente. Tenemos como una onda, pero esto sería como que más vertical. Acá aparecen las asíntotas. Las asíntotas van a estar ubicadas en pi medios, sin tomar en cuenta eso. Y los periodos acá van a ser de pi, no de 2pi como era en los otros casos. Nada más que eso. Sí. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Si duplico los ángulos, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Y por el contrario, si duplico la función, perdón, en el anterior caso, y en este caso si duplico o divido los ángulos, lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Los periodos, si duplico el valor, el periodo se reduce a la mitad, y si divido el valor, el periodo se extendería más. ¿Ok? Ya, entonces lo que les estaba indicando a continuación es, bueno, por favor, estudien para su evaluación. Su evaluación ya está